Buenos días muchachos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a tener una clase sobre el Producto Interno Bruto, la contabilidad nacional y hablaremos un poco sobre crecimiento económico. Comparto por acá la diapositiva. Chévere. Eh, Nosotros para iniciar tenemos que considerar algunos aspectos elementales, como son las variables y los conceptos macroeconómicos. Vamos a tener en consideración los objetivos de la macroeconomía, la producción y el crecimiento, los tres enfoques para la medición del Producto Interno Bruto, el mercado de trabajo y el paro, los precios y la inflación, así como también el crecimiento. ¿Cómo se evalúa el buen funcionamiento de una economía? ¿Qué es lo más deseable para el buen funcionamiento de una economía? Para comenzar, tenemos que considerar los objetivos macroeconómicos. ¿En qué se basan estos objetivos macroeconómicos? En primer lugar, en la producción agregada y el crecimiento económico. Aquí medimos fundamentalmente cuánto es el tamaño de una economía de un país determinado. Esto considerando aspectos como los factores productivos, los niveles de producción, eh, los aspectos relacionados a cómo influye el crecimiento económico en una economía determinada y así tenemos otras variables importantes a considerar en este objetivo. Por otra parte, tenemos que mencionar el nivel de empleo. El nivel de empleo tiene que ver con todas aquellas personas económicamente activas en una economía que cuentan con un trabajo, que tienen la capacidad de subsistir y esto pues lo podemos denotar fundamentalmente con unidades de medición como la tasa de desempleo, que es la cantidad de personas que no tienen acceso a un empleo durante un tiempo determinado. La estabilidad en el nivel de precios está direccionada a tener una economía estable con niveles de precios relativamente bajos, índices de inflación que estén moderadamente establecidos y eso es otro de los objetivos que busca la política económica, en este caso la macroeconomía. Cuando hablamos del saldo del sector exterior, tiene que ver con el déficit, o mejor dicho, el superávit que puede tener un país en cuanto al comercio exterior. Por su parte, el sector público tiene que ver con el endeudamiento público, si la cantidad de ingresos que obtiene una economía, un país, es mayor o menor a la cantidad de gasto que tiene, pues ahí entran en vigor aspectos como el, el tema del endeudamiento público. Por su parte, la equidad en la distribución de la renta tiene que ver con que en una economía es muy relevante que el Estado pues tenga la capacidad de redistribuir la riqueza que está en su nación. Esto producto de diferentes medidas que contemplan en su aparataje económico. Variables macroeconómicas, indicadores macroeconómicos. Tenemos que destacar que a través de un proceso de agregación se pueden construir diferentes variables e indicadores macroeconómicos que muestran el comportamiento de la economía con respecto a los objetivos macroeconómicos. Acá se estudia su evolución y las relaciones existentes entre ellas. Los llamamos modelos macroeconómicos. Se pueden distinguir entre variables planeadas y variables medidas, también entre variables de flujo y variables de fondo. ¿Cómo se puede ayudar a que se consigan los objetivos? Algunos elementos relevantes que nosotros podemos considerar tienen que ver con las políticas e instrumentos macroeconómicos. Por ejemplo, tenemos el caso de la política fiscal, la cual nosotros vimos en el segundo corte, la cual tiene que ver con los impuestos y el gasto público. Recuerden que los impuestos son algunas tasas, contribuciones que dan las empresas, inclusive los consumidores, al Estado. Esto con el fin de poder satisfacer
las necesidades o los requerimientos económicos y posteriormente la redistribución de la renta entre la sociedad. Y el gasto público tiene que ver con todas aquellas transferencias, donaciones, subvenciones que hace un país mediante aspectos como el gasto público. La política monetaria se tiene que ver con aspectos relacionados a los tipos de interés, la cantidad de dinero en una economía, y acá es donde englobamos todo lo relacionado a la inflación. En este caso, pues denotamos para el contexto de Europa el Banco Central Europeo. En el caso de Venezuela, mencionamos al Banco Central de Venezuela. Cuando hablamos de la política comercial exterior, tiene que ver con los impuestos aduaneros, los tipos de cambio, los contingentes a la importación, entre otros aspectos importantes. Esto lo podemos resumir fundamentalmente en la balanza de pagos, el cual es un tema que también van a abordar durante la actividad del 60%. La política de rentas tiene que ver con todas aquellas subvenciones, becas y los salarios mínimos que pueden establecerse en una economía y que son muy importantes para la normalidad económica de un país o de un estado. Cuando hablamos de producción, tiene que ver con la agregación de lo producido. Producto Interno Bruto es el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos durante un año en territorio nacional. Por otra parte, tenemos que mencionar algunos aspectos relevantes, como lo pueden ser el valor de mercado, simbolizado con los bienes y servicios que se valoran al precio que pagan los consumidores. Los bienes y servicios finales, aquí se descuentan los consumos intermedios para evitar la doble contabilización. Por ejemplo, eh, el VAT. La producción durante un año, el Producto Interno Bruto, tiene la capacidad de contabilizar lo producido en un periodo de tiempo. Se considera como una variable de flujo. Y en el territorio nacional, independientemente de los factores productivos que estén consolidados, ya sean de propiedad nacional o extranjera, entra en vigor estos aspectos relevantes. En el incremento del Producto Interno Bruto existe un componente de variación real, que es la creación del valor añadido, y otro que solamente es monetario, que tiene que ver con el incremento de los precios de los bienes y servicios. El Producto Per cápita tiene que ver con el Producto Interno Bruto por cada habitante de una economía, es decir, cuánto va a percibir una persona durante un periodo de tiempo determinado, es decir, cuál es su nivel de ingresos medido a través de esta variable. Como lo pueden ver, acá tenemos un ejemplo de cómo se estudia o cómo se representa los indicadores en contabilidad nacional referentes al Producto Interno Bruto a precios de mercado. Fíjense que acá tenemos una representación eh, fundamentalmente de un país europeo, donde abarcamos diferentes años, desde 1995 hasta 2005. Podemos ver cuál es su Producto Interno Bruto a precios de mercado y también pues cómo lo correlacionamos en tasas porcentuales. También pues una estimación desde el año 2006 hasta el año 2015, donde tenemos unas aproximaciones que tienen que ver con los promedios que se originaron durante cada periodo. Fíjense que acá pues tenemos una representación de cómo se establece el proceso de contabilidad nacional por región. En este caso, pues simbolizamos las comunidades autónomas de España, teniendo en consideración comunidades como Aragón, Extremadura, Madrid y el total nacional. Esto a su vez, pues los podemos comparar con otros países como Alemania y también se pueden establecer medidas mucho más macro que tienen que ver con la zona europea. ¿Cuál es el enfoque del valor de la producción? El Producto Interno Bruto calcula la suma de los valores añadidos de cada sector de producción.
Cuando hablamos del enfoque de gasto, tiene que ver con cómo es el consumo de lo producido. El Producto Interno Bruto se calcula como la suma del gasto de cada uno de los agentes económicos, ya sean a nivel doméstico, de empresas y del sector público. ¿Qué nos dice esto fundamentalmente? De que acá pues nosotros vamos a establecer cuál es la suma de todos los sectores económicos de una nación. Por ejemplo, vamos a sumar todo lo referente al sector educativo, al sector salud, al sector manufacturero, al sector terciario y así sucesivamente. Es decir, el Producto Interno Bruto, al ser una medida macroeconómica, nosotros vamos a estudiar es el conjunto de una economía. Por su parte, el enfoque de la renta tiene que ver con la redistribución o la distribución de lo producido. El Producto Interno Bruto se calcula como la suma de remuneraciones tanto de los factores capital y de trabajo. Es decir, acá nosotros vamos a considerar a los factores productivos. Recuerden que nosotros tenemos tres factores productivos relevantes, que son la tierra, el trabajo y el capital. Medición de la actividad económica. Esto es por producción-gasto. Fíjense que acá hay una representación, una ejemplificación de cómo es la obtención del valor de la producción como suma del VA. Acá tenemos unas etapas de producción, las ventas, la compra por producto. Fíjense acá cómo se estructura algunos aspectos relacionados a la contabilidad nacional. Es muy parecido a la contabilidad convencional, a la contabilidad de empresas. Sin embargo, pues como lo pueden ver, las partidas o las subpartidas pues están direccionadas hacia aspectos como el Producto Interno Bruto y todas aquellas variables o subvariables que se clasifican en él. Asimismo, eh, acá podemos hacer una visualización de los valores porcentuales por sector de una economía. Fíjense los diferentes sectores que nosotros podemos considerar. Por ejemplo, agricultura, ganadería, silvicultura y la pesca. Tenemos el sector industrial, el sector construcción, el referido a comercio de transporte y hostelería, la información y comunicaciones, otros relacionados a las actividades financieras y de seguros, las actividades inmobiliarias, las actividades profesionales. Asimismo, pues tenemos a la administración pública, sanidad y educación. Y terminamos con las actividades artísticas, recreativas y otros servicios. Los impuestos netos sobre los productos es otra de las consideraciones que tomamos en cuenta en esta repartición. Como ustedes pueden ver, el Producto Interno Bruto lo obtenemos sumando cuál fue eh, el alcance productivo de cada uno de los sectores. Si bien en microeconomía, en teoría económica 1, nosotros estudiamos cuál es el comportamiento de las empresas desde un punto de vista micro, acá vamos a estudiar es el conjunto de la economía, es decir, la sumatoria, por ejemplo, del supermercado, de cuánto fue la producción total del supermercado, pero también vamos a agregarle cuál fue la producción total de, de la clínica. O también vamos a sumar también cuál fue la sumatoria global de la producción de los institutos universitarios y así sucesivamente. ¿Qué no se recoge en el Producto Interno Bruto? En el Producto Interno Bruto no mide la riqueza existente en una economía, ya que es una variable stock. Por otra parte, el Producto Interno Bruto no incluye las actividades de autoconsumo, como pueden ser las amas de casa, la agricultura de subsistencia, entre otras. El PIB no incluye la economía sumergida. Llámese economía sumergida a, a lo que típicamente nosotros conocemos como buhoneros, es decir, personas, trabajadores que tienen algún tipo de negocio, pero que no está consolidado en el tejido productivo oficial, es decir, comercializan de una manera informal
y que no está establecido en los cánones empresariales tradicionales. El PIB tampoco incluye bienes intangibles, como pueden ser el medio ambiente, el ocio, el bienestar, la calidad de los servicios públicos, entre otros, ya que son bienes que van direccionados a la sociedad y que por lo general son gratuitos. Y otros indicadores importantes que podemos establecer está el PNB, el RN y el RP. Fíjense acá una representación de cómo es el tema de eh, la medición del Producto Interno Bruto de manera interanual, tomando en consideración una serie histórica entre 1960 y el 2014. Acá podemos ver otra representación. Y acá hacemos un comparativo entre diferentes países, por ejemplo, de Europa y lo relacionado a la zona euro. El objetivo deseable es que exista poco paro. Cuando hablamos de paro, paro es una palabra, un término arraigado en España, pero el paro a nivel latinoamericano, en el caso de Venezuela, lo asociamos al desempleo, ya que el desempleo tiene importantes costes psicológicos y sociales, además de los puramente económicos. Aquí tomamos en cuenta los costes sociales y psicológicos, los efectos que pueden generarse sobre el desempleo, fundamentalmente a larga data, sobre la salud física y la psicología. Las implicaciones sobre problemas de pobreza, marginalidad, alcoholismo y la delincuencia. Los costos económicos del desempleo, la existencia de recursos no empleados, tenemos ineficiencia. A su vez, consideramos la reducción de los ingresos de los desempleados. Por su parte, los costes para el resto de la sociedad por las transferencias de recursos a los desempleados es un factor muy importante a considerar. Y otros indicadores importantes que nosotros debemos destacar al hablar sobre el Producto Interno Bruto, tenemos la tasa de actividad, que es el porcentaje que representa la población activa en una población en edad de trabajar. La tasa de actividad se mide mediante una división de la población activa entre la población de edad de trabajar por 100. La tasa de empleo es los ocupados entre la población en edad de trabajar. La tasa de paro, porcentaje que representan los parados en la población activa. Es un indicador de la situación real de paro de un territorio. Y la tasa de paro se puede medir entre la cantidad de desempleados entre la población activa por el 100%. Medición del empleo. Hay dificultades a la hora de dónde se incluyen determinados grupos de trabajadores como los parados desanimados, los subempleados o aquellos que están en la economía sumergida. También destacamos el paro registrado y la encuesta de población activa. Estos son algunos términos que son más direccionados hacia lo técnico y que de alguna manera pues representan todo el tema del manejo de estadísticas en una economía, fundamentalmente con variables como el desempleo. Y acá pues tenemos una representación de la tasa de actividad en conjunto con la tasa de desempleo. Fíjense que acá estamos viendo cómo es su clasificación y diferentes enfoques que se dan. Acá tenemos otros términos importantes, el nivel general de precios, la inflación, que nosotros lo pudimos documentar en el corte 1, el índice de precios, el índice de precios al consumidor. Asimismo, podemos considerar conceptos relevantes como la inflación y la tasa de inflación. Se puede observar que el PIB de un país sigue una trayectoria oscilante. Existen ciclos económicos alrededor de una tendencia creciente. Por ejemplo, cuando tenemos fases de mayor crecimiento, nos referimos a la expansión.
Las fases de menor crecimiento tiene que ver con la crisis y las fases de descenso de la producción es cuando existe una recesión. Es muy importante que tengan en cuenta estos tres aspectos porque en el instructivo del 60% nosotros o ustedes van a complementar, van a desarrollar una tarea que tiene que ver con medir si en un país o en unas economías determinadas, tanto de América Latina, eh, se pudo observar algún tipo de recesión, hubo auge, expansión, y esto tiene que ver con el ciclo económico. Objetivos macroeconómicos. En el crecimiento económico, por lo general es un fenómeno a largo plazo y las causas que pueden derivarse son el aumento de las dotaciones de capital físico, el incremento del capital productivo y el aumento en las infraestructuras básicas. Lo que se busca es que exista un crecimiento económico, a su vez de generar un proceso de estabilización, donde el crecimiento sea sostenido, estable y sin grandes fluctuaciones. Ok, ok chicos. Con esto eh, terminamos en general la sesión sobre el crecimiento económico, contabilidad nacional y el Producto Interno Bruto. Es importante señalar como consideraciones finales de cara a la actividad del 60% de que ustedes tienen una guía en la cual ustedes se van a apoyar en material existente en la plataforma, van a contestar una serie de preguntas que tienen que ver con estos aspectos relacionados a el Producto Interno Bruto, al crecimiento económico. También van a investigar un poco sobre la balanza de pagos y van a terminar con una actividad que tiene que ver con el ciclo económico, que eso pues lo van a investigar en el libro que fue compartido al grupo de WhatsApp. Eh, Eso para que tengan en consideración estas variables y estaremos de alguna manera despejando dudas también sobre el tema del artículo científico que deben investigar. Ya en el grupo de WhatsApp tienen algunas consideraciones, unos videos donde pueden apoyarse para la búsqueda de este artículo científico basado en crecimiento económico, en desarrollo y crecimiento económico, y también la manera en cómo pueden adaptar las normas APA a este trabajo. Entonces, con esto vamos finalizando. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer llegar en el transcurso de los próximos días. Quedamos atentos a cualquier información y que pasen un excelente día. Hasta luego.